¿Qué le dicen estas cifras que se están recogiendo diariamente? Algo ha sucedido en los últimos días y que ha permitido tener un respiro aparentemente. Ustedes están dentro de los hospitales. ¿Es tal como lo estamos apreciando nosotros en las cifras y como lo vemos en el sentido de la gente común de la calle? Bueno, Miguel Ángel, obviamente son buenas noticias ver la disminución sostenida que han tenido los casos y la positividad a nivel nacional y también en nuestra región, y cómo ha avanzado la estrategia de vacunación, que ha alcanzado altos porcentajes aquí en la Araucanía, de acuerdo a lo que veíamos en los informes oficiales de la Seremi. Tratar de ver en perspectiva una visión global de lo que ha sido esta crisis sanitaria en los hospitales es un poco difícil, porque tenemos que recordar que los hospitales estaban trabajando al 400 o 300% de lo normal, ¿cierto? Las camas que siempre calculamos nosotros eran camas que habían sido ampliadas o reconvertidas para dar espacio a los pacientes con COVID, para que pudiéramos atenderlos, ¿cierto?, de la mejor manera, y eso ha causado también que se hayan detenido o lentecido las atenciones de otras patologías, de otras enfermedades muy graves, oncológicas, etcétera, y que es lo que son los pacientes que cada vez vamos viendo cómo van llegando ahora. Así que a mí hay muchas personas que me dicen que bueno, yo creo que están más tranquilos, y en realidad para nosotros lo que esto significa es un cambio en las características de los pacientes. Si bien obviamente han disminuido en cierta cantidad los pacientes con COVID, la ocupación sigue siendo alta y van a venir y van a llegar, yo creo, en gran número también los pacientes con otras enfermedades. Así que esa es como la visión que tenemos que tener. Ojalá que esta disminución sostenida se mantenga y nos dé un tiempo, un espacio para que el sistema de salud pueda volver a controlar a los pacientes crónicos, podamos volver a hacer testeo, podamos volver a buscar aquellas enfermedades que se han detenido en este tiempo, el cáncer de mama, los papanicolau. Muchas de estas prestaciones se vieron muy mermadas durante esta pandemia, y este espacio de tiempo nos va a dar la oportunidad quizás de retomar eso, resolver patologías graves, oncológicas o no oncológicas, pero no es que el sistema de salud esté en el fondo como aliviado. Yo creo que vamos a tener que seguir tratando de manejar todo eso que dejamos en pausa, lamentablemente. 40 casos en la región, en la capital de la Araucanía tenemos solamente 16 en Temuco, si no me equivoco, sí. Esto será, como me pregunta aquí Malky, ¿será el efecto de las vacunas que está disminuyendo los casos COVID? ¿Y por qué día a día hay nuevos casos? Eso es lo que yo no entiendo, me dice, y lo que le gustaría que se lo explicaran. Bueno, las vacunas, ¿cierto?, han avanzado harto y evidentemente tienen mucha influencia en la disminución de casos que hemos visto. Quisiera pensar también que hemos aprendido o estamos avanzando en el correcto uso de la mascarilla, en ventilación de los lugares, mantener las medidas de prevención que son primordiales, pero también hay que recordar que van a haber casos y van a seguir habiendo casos, y eso es, bueno, en parte la estrategia que habíamos propuesto como colegio médico, de tratar de llevar estos contagios, no a contagios como difuminados, sino más bien como a brotes que sean fáciles de controlar, de trazar, de aislar, para que podamos en el fondo avanzar hacia una estrategia donde los casos sean los mínimos. Las vacunas no protegen en un 100% los contagios, lo que hacen son muy efectivas, son muy buenas en evitar las muertes, ¿cierto?, y la enfermedad grave por COVID, y eso lo hacen todas las vacunas que están disponibles en nuestro país, y por eso el llamado es a vacunarse con la vacuna que tengamos disponible, pero vamos a seguir viendo quizás personas que están vacunadas y que van a tener COVID y que también pueden contagiar por COVID. Por eso que en ningún momento el llamado ha sido como a relajar las medidas de prevención. Sabemos que nuestra vacuna, que es con la que se ha vacunado la mayoría de la población, que es la vacuna Coronavac, ¿cierto?, tiene una buena capacidad de prevenir la enfermedad grave y las muertes, pero también hay un porcentaje de personas que podrían contagiarse y contagiar. Entonces, la idea es que los casos lleguen al mínimo, que cuando hayan esos 40 casos nuevos que usted me menciona, se haga una excelente trazabilidad, podamos ir a muchos contactos por caso, podamos aislar esos contactos, ojalá se pudiera hacer una georreferenciación, ver dónde están, cómo se contagiaron y tratar de controlar rápidamente los brotes. También, Doctora, quizá dígame.
Sí, en el país se han generado nuevas medidas, incluso con estos porcentajes que nosotros tenemos, porque ya llegamos al 80% de vacunados, estamos bajo el 5% de positividad. Podemos postular, por así decirlo, a bajar el toque de queda de las 22 a las 0 horas. Comienzan a funcionar los cines, están pidiendo que vuelva la gente al estadio. ¿Podría esto también ser medidas que nos pudieran llevar a tener una nueva ola de casos? A ver, va a haber una nueva ola si es que no somos estrictos, ¿cierto?, en el control de las fronteras y siguen entrando personas, ¿cierto?, con nuevas variantes. La variante Delta es la que tenemos hoy en día como más en boga, pero van a haber nuevas variantes y probablemente esto no se va a detener, ¿cierto? Vamos viendo un poco el espejo hacia el futuro en lo que va pasando en el hemisferio norte, que ya están en verano, países como Inglaterra que han visto un aumento importante de los casos. Entonces, una apertura como general, global o acelerada, obviamente puede predisponer a que se produzcan estos casos. Pero si nosotros avanzamos rápidamente, y lo hemos hablado acá hartas veces, con un enfoque regional también, porque yo creo que las autoridades regionales, nuestro gobernador, ¿cierto?, que acaba de asumir, los alcaldes que acaban de asumir, hoy todas nuestras autoridades de acá conocen muy bien a la población, conocen muy bien los riesgos de la población y cómo se podría trabajar de una forma como más, en el fondo, adecuada para lo que es nuestra realidad. En lugares como en la región de Magallanes, ¿cierto?, ellos han hecho algo muy parecido a la burbuja territorial que tanto comentamos y han establecido medidas como bien estrictas para poder controlar el ingreso. Eso no quiere decir cerrar, eso quiere decir que las personas que ingresan estén vacunadas, que tengan las PCR negativas, en el fondo ponernos estrictos y cuidar lo que hemos avanzado, ¿ya? Yo creo que es el momento de fortalecer la trazabilidad, tomar el control, ¿cierto?, de la pandemia, el aislamiento. Ojalá que la gran mayoría de las personas con COVID estuviesen en residencias sanitarias y se pudiera hacer un buen manejo de los casos. Y también cuidarnos de que nuevas variantes no se expandan rápidamente a través de nuestro territorio y de nuestra región. Por eso la visión de las regiones es tan importante, creemos nosotros. Sí, doctora, yo sé que tiene poco tiempo. Deme un minuto más. ¿Puede ser? Bueno, Mire, bueno. Me pregunta Eugenio Carinado a la doctora, ¿cuáles serían los pros y contras de la nueva vacuna que el Ministerio de Salud traería a Chile? La Sputnik 5, vacuna rusa. ¿Se sabe algo de eso? Pregunta. Bueno, si es que hay nuevas vacunas que se van a aprobar, obviamente el Instituto de Salud Pública es el encargado de ver que cumplan con los estándares, ¿cierto?, en su fabricación, en la protección que le van a entregar a la población. Y yo creo que vamos de aquí en los años que nos quedan con esto, porque obviamente esto no terminó ni va a terminar pronto, sino que vamos a tener que empezar, se va a desarrollar y va a avanzar mucho la ciencia respecto a esto. Vamos a tener que ir viendo cuáles son las vacunas disponibles. Hay países, ¿cierto?, en Latinoamérica y muchos otros países que no se han vacunado al ritmo que se está vacunando Chile, y eso es algo que la Organización Mundial de la Salud también ha puesto también en el centro, que tiene que haber cierta equidad en la vacunación en los diferentes países, ¿cierto?, ya sea pobres, ricos, que hayan hecho buenas o malas gestiones, no lo sé, pero eso nos va a permitir hacer un control como más global de la pandemia. Si el Instituto de Salud Pública aprueba nuevas vacunas, yo creo que hay que usarlas, ¿cierto? Las que tengan la evidencia suficiente, obviamente, y si se aprueba esta vacuna, el llamado es a vacunarse con lo que tengamos disponible. Vemos que ahora esta semana ya se ha avanzado bastante, casi más de un 30% en la vacunación de los adolescentes. Los adolescentes, ¿cierto?, al avanzar en el plan paso a paso, van a volver probablemente en masa a los colegios, lo mismo los niños, la variante Delta es muy transmisible, así que el llamado es avanzar hoy, ¿cierto?, llamar a todos los adolescentes. Seguimos recibiendo personas, uno no pensaría, pero todavía hay personas que llegan sin vacunarse y llegan graves con COVID. Eso no se ha detenido. Hay niños hospitalizados en UCI con COVID también. Perfecto. Doctora, fíjese que cuando veo las imágenes de apoyo, yo para esto soy realmente un pollo. Yo veo una vacuna y salgo arrancando una jeringa. Qué tremendo es estar en una cama crítica, estar en esa condición. Y hay gente que todavía no entiende que la prevención partimos por cada uno de nosotros y no sacamos nada con tener vacunas, con tener gente que esté cuidando, si no somos capaces nosotros de poner la prevención como primera forma de vida. Doctora, como siempre, agradecido. La ventilación. Gracias por su tiempo. Sí. Gracias, Miguel Ángel. Saludos. Buen día.